Dicen que todos tenemos una historia que nos cambia la vida. La de ella empezó con una pérdida y terminó siendo su propósito. Hola, hola, bienvenidos a No Era la Vida que Pedí. Mi nombre es Milú, si no me conoces, soy psicóloga. La pregunta que traemos el día de hoy ¿es posible ejercer tu carrera profesional de tu país cuando te vas a otro país, cuando migras? Y hoy queremos abarcar como eso, porque hay bastante tabú alrededor de ese tema. Queremos hablar un poco de eso. Realmente sí se puede, es tan difícil como lo pintan, es imposible como algunos dicen. Hoy tengo una invitada súper especial, su nombre es Natalia, ella es psicóloga, así que bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Hola Lu, muy contenta. Gracias primero que todo por invitarme a tu Claro. espacio. Admiro profundamente lo que estás haciendo y creo que no me inspiras no solamente a mí, sino a un montón de personas. Entonces cuando vi dije como, Oh, ¡ah! Privilegio y qué emoción poder estar ahí. Y me encanta la pregunta con la que comienzas. Y primero les cuento un poquito de quién soy yo. Somos colegas, ujú. creo que desde ahí empezamos a conectar por el hecho de que compartimos no solamente una nacionalidad, colombianas y latinas, a mucho orgullo y honor, pero también psicólogas. Estudié mi pregrado y hice toda la carrera en Colombia, Bogotá, en la Universidad del Bosque. Bueno, creo que tenemos como una historia similar en el hecho del camino, como que construimos llegando acá a los Estados Unidos y cómo llegamos, ¿no? Entonces, como Sí. Lu, yo también llegué hace ya 6 años, increíble. Estoy en California, en el norte de California, cerca de San Francisco. ¿Siempre has estado acá? Sí, fíjate que sí. Es muy curioso porque, bueno, desde hace mucho yo soñé, siempre soñaba que mi vida estaba en otro lado. No sabía dónde, Sí. ni cuándo, ni cómo, pero siempre sentía que mi futuro estaba en otro lado. No sé, Wow, como que sentía ese sueñito ahí adentro, pero nunca pensé en wow. California, ¿no? Yo creo que a veces uno piensa como lo típico, lo que ve en películas, pero nunca pensé en California. Yo me gradué y cuando me gradué, eh, enseguida me vine para acá. Me vine O por sea, medio de un tú programa. no ejerciste, o sea, te graduaste y ya, chao, de una te viniste para acá. Hice un año de práctica en la Sí. universidad de nosotras, nos pedían Ujú. el último año de práctica y trabajé en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ese lugar con mi vida. De hecho, hice mi práctica en recursos humanos, que ahorita ya les Increíble. voy a contar cómo no solamente pues, Transicionaste exacto, me cambié como de carrera, de field, ¿cómo se dice? área. De área. Bueno, llegué acá con el mismo programa que tú, el programa de Au Pair, que vienes, vives con una familia. La historia, cómo llegué y cómo conecté con la familia también es muy loca. Es como uno se pregunta y dice como que todo estaba destinado, pero ya les Sí. contaré esa parte también. Y nada, estuve 2 años y medio con el programa y ya les contaré con más detalle cuando empecemos a hablar de cómo sí es posible ejercer tu ¿Cómo lo carrera. lograste? Porque, ¿qué es lo que estás ¿Cómo? haciendo ahora? Bueno, ahora estoy trabajando, ya llevo 3 años trabajando para el gobierno, para un programa de salud mental, con una población de jóvenes, estos jóvenes de 18 a 25, 26 años, lo que aquí Ujú. se conoce como Transitional Age Youth, a edad de la transición de la como ¿Adultez? Como de sí, la como de la niñez a la adultez. Entonces, ujú, por eso de los 18 a los 25 es cuando estamos empezando a transitar a ser adultos, que es reales. curioso porque, sí, es curioso porque a veces yo no me siento tan adulta, pero a los Sí, 18 uno todavía es un niño, o sea, total, sí. eh, y hay muchos autores que incluso científicamente dicen como no, a los 18 todavía el cerebro es de un niño, no es de un adulto. Entonces, trabajo con adultos jóvenes en esta etapa de transición con enfermedades mentales muy severas y de alto riesgo. Entonces, en el programa de nosotros es un programa que tiene como un modelo se llama Full Partnership Services, que es básicamente como cubrir cuando hay mucho riesgo a un nivel muy alto. Llegan pacientes después de que han atentado con quitarse su vida
varias veces o que han tenido como una historia de intentos de suicidio Súper o que fuerte. sufren, casi 80-90% de la población tiene esquizofrenia. Wow, Entonces, sí estamos hablando como en el lado de enfermedades mentales de alto riesgo y de complejidad, ¿no? Digamos que como de sí, mayor complejidad, también con temas de sustancias, de adicciones y dificultades con sustancias y abuso de sustancias. Y pues personas que han crecido en el sistema. Trabajo con jóvenes que son parte de poblaciones muy marginalizadas y que han crecido en el sistema, que a pesar de estar aquí, la gente creería, no, pues todo el mundo en Estados Unidos vive bien, pero no. Hay muchas sí, desigualdades, hay mucha necesidad, hay mucha dificultad y pues mucho wow. trauma, ¿no? Trauma, que es lo que vemos, que es lo que siempre nos persigue en muchos aspectos. Total. Ya llevo 3 años ahí con ese programa y estoy académicamente terminando una maestría. Estoy haciendo una maestría con la Universidad de San Francisco y la práctica la estoy haciendo a donde trabajo, que también ha sido una bendición inmensa. Ahorita que les va contando más con detalle, porque pues yo no sé si cuando tú hiciste tu práctica, pero digamos en Colombia, casi que en todos los países las prácticas no las pagan. Y pues Pues es que eso fue una de las cosas difíciles para mí, porque yo siempre, de hecho, quise enfocarme mucho más en el área clínica, y de hecho yo te admiro un montón y te lo he dicho, porque el lograr cambiar como ese path, una vez ya estás metido como en esto, ya casi que por default te toca seguir ahí. O bueno, eso fue como lo que yo, para mí, ya estando acá, yo ya con mi experiencia en recursos humanos, yo dije, no, pues va a ser mucho más, me va a tomar menos tiempo, fue lo que pensé, y de hecho menos dinero para, pues fue lo que pensé, como que pues ya tengo esta experiencia, ya tengo mi background para como que tratar pacientes, tú lo sabes, necesitas un montón de extra cosas dependiendo del estado donde estés, o sea, sí, y lo mismo también cuando estaba en Colombia, al finalizar como que ya, o sea, la práctica era no paga y pues yo a pagar la universidad es como imposible no estar un año sin pago. O sea, no se pudo. O sea, de verdad no era opción y fue total, cuando esa decisión difícil de o sigo persiguiendo lo que realmente amo y me llena en el corazón, o ya, o sea, o el dinero. Y es total. triste realmente, pero yo siento que sí fue una decisión en ese momento. Mi persona de, ¿cuántos años tenía? 22, creo. Fue esa decisión No en que puede dije, ser. no, pues no puedo simplemente no recibir dinero todo un año. Y ahí fue Ujú. cuando ya pues empecé en recursos humanos y obviamente pues ya empecé a cogerle amor a la situación y ya tuve pues otras experiencias y ya, vuelvo y te digo, como estando acá fue cuando ya dije, ok, ya pasó esto de au pair, esta experiencia pesada, y que voy a entrar a estudiar, qué es lo que voy a hacer, cuál es lo próximo. Y sí estuve mirando, creo que tienes que estar, bueno, no sé, tú sabes más, supervisada ciertas horas, Ya para les mí eso contaré. yo siento que no encontré tal vez como información, es que yo siento que la información no está tan disponible y alguien llega y bueno, no realmente es, sí, tú podrás decir internet, no realmente no está todo ahí porque es que son pasos, pasos y todo tienen tiempo y que tienes que hacer un examen y que luego el papel aquí y que tienes que hablar allá y que la Y el licencia y que tienes que dinero, y el carísimo, dinero es carísimo. carísimo. O sea, no, total. O sea, cada vez que vas contando más tu parte de tu historia, digo, qué locura. A veces uno, como por necesidad, también pues tiene que renunciar Claro. a su sentir o a su querer, etcétera. Y creo que algo que me encanta de la Universidad del Bosque es que le dan la opción a uno de escoger como el área en la que te quieres enfocar, ¿no? Y en el área en el que quieres hacer la práctica. Yo, de hecho, hice mi práctica en recursos humanos en la Santa Fe y no me arrepiento, o sea, fue un proceso hermoso, era el lugar en el que tenía que estar en ese momento de mi vida. O sea, hoy miro atrás, cuando yo estaba haciendo el proceso para la práctica, me rechazaron en como 3, 4 lugares antes de llegar ahí. Y yo siempre he sido súper ñoña, me ha ido súper bien en todos. La ñoña chévere, no la ñoña mamona. Pero yo decía, ¿pero por qué no? Pero ya hoy, años después, entiendo por qué Entiendo. necesitaba estar ahí. Y creo que es eso que a veces como que siempre hay una razón y por qué estás en el lugar que llegas. Para mí me pasó lo mismo, o sea, ese año de la práctica, el 2018, fue un año muy difícil para mí, pero siento que la clínica fue la que me escogió a mí. O sea, no como de que yo de Wow. primerazo ya me veo como psicóloga clínica, no. Yo creo que la clínica fue la que me escogió por las diferentes cosas que me pasaron en la vida y que me mostró como
a pesar de que recursos humanos te da más dinero, y respetos, porque el nivel de demanda. Sí, realmente es jugar un papel, a que hacer investigaciones, a que hacer investigaciones, hay que jugar que a este no le gustó lo otro, que ahora ya súper Y administrativo, tener feliz que a todos, la ¿no? nómina. A la organización. Es como trabajar con 1000 individuos al mismo tiempo, porque es la organización como tal, pero el personal, pero el equipo, pero la persona que Estás va a como en entrar la al mitad lugar, de todo eso, de sí, no tienes el todos, lujo como de un pulpo. estarte como mal con nadie, o sea, tienes que tener Ujú, muchas caras y muchos roles, y entonces ujú. sí, pero entiendo lo que dices, como de pronto no más fácil, sino que tal vez el camino está un poco más claro, digámoslo así, o sea, yo siento que para, Exacto. Y exacto, hay menos requisitos, de verdad, como exacto, digamos en la parte sí, de para ejercer, ¿no? Les voy a contar como muy brevemente también cómo llegué, porque yo, digamos que en ese momento de mi vida no planeaba en irme, yo me veía trabajando en Colombia, teniendo esa yo primera también, experiencia de que es independizarme, mi primer sueldo, mi primer claro, millón, como la canción, todo. Y en el 2018, que fue un año demasiado difícil para mí, yo creo que el año más difícil de mi vida, a mi mamita le encontraron un cáncer. Entonces yo estaba haciendo la práctica, estaba en el último año de la universidad y a mi mami le encuentran un cáncer. Entonces fue como, creo que ahí fue donde empezó a conectar esa parte de la clínica llamándome. ujú. Y yo estaba haciendo la práctica ahí en la Santa Fe y ojalá mi jefe, que hoy en día nos seguimos hablando, nos volvemos amigas, la que fue mi jefe en la práctica, la voy a mandar para que te escuche y nos escuche, pero fue una bendición estar en ese lugar porque fue el año más difícil de mi vida, literal, y yo estaba haciendo tesis, proyecto de grado, haciendo la práctica que Wow, además, no sé si en todos los países, sé que nos están escuchando desde diferentes países, pero en Colombia te exigen práctica full time, o sea, 40 sí, horas. o sea, las Acá al 45 menos eran. son 20. Ahorita que estoy haciendo aquí son 20. Entonces, bueno, ahí ya uno va viendo. Bueno, 45 y 60. A veces uno trabajaba hasta más en Colombia, pero Total, en Colombia es así. estaba haciendo la práctica y, y pues además estaba acompañando a mi mamá en su proceso de quimioterapias, tratamiento aquí, tratamiento allá, tuvo un montón de crisis, fue un proceso muy difícil que hoy en día Wow, miro y digo, no tengo ni idea cómo la logré, o sea, no sé wow. cómo me gradué, cómo terminé, etcétera. Pero bueno, en conclusión, ahí al final de la práctica, como unos meses antes, yo me acuerdo que empecé en enero y terminaba en enero del siguiente año, o sea, enero del Sí, 2019. Y en noviembre, me acuerdo tanto, yo manejaba el área de enfermería, viste que en recursos humanos te asignan áreas, ¿no? Entonces yo manejaba enfermería, fisioterapeutas. es interesante porque también, o sea, mi práctica fue en recursos humanos, pero también fue en una clínica. Imagínate. Que además, a pesar de uno estar en recursos humanos, esa parte clínica está ahí. O sea, yo me sentaba a hacer a veces 8 o 10 entrevistas en un día y yo me sentía muy clínica porque tú estás viendo y estás evaluando a una persona por su hoja de vida y su experiencia, etcétera, pero eso creo que es más allá, es ver esta persona qué capacidades tiene para entrar a este mundo laboral que es bien difícil, qué parte cálida, qué parte humana, qué habilidades yo veo de pronto blanditas que se pueden y que pueden ser para este ambiente, etcétera. Entonces, está muy conectado, o sea, Sí, para mí la parte clínica y la organizacional está muy conectado. Y bueno, empiezo a hacer ese proceso y, y conozco una chica haciendo una entrevista, viste que uno va por como la experiencia y tenía como un gap, un espacio de 2 años que no había hecho nada. Y yo, oye, ¿y este espacio, no? ¿Qué hiciste en ese sí. tiempo? Porque y me dice, ay, no, ese tiempo estuve en un programa de como de un intercambio cultural que se llama Au Pair, que te vas para Estados Unidos y cuidas una familia, etcétera. Y yo, "Oh, oye, qué chévere. Yo siempre he querido hacer eso." Yo le dije, yo cuando estaba en sexto semestre lo averigüé, lo intenté, pero mi papá no me dejó ir. Wow. Gracias, papá, por no dejarme ir en ese momento, porque hoy entiendo que era mejor que me graduara allá y terminara, etcétera. Pero él me dijo, no, usted se va y se queda por allá y no me termina la carrera y usted me tiene que terminar la carrera. Y yo, bueno, sí, señor. Y entonces a mí me quedó sonando y la chica me dijo, sí, es súper chévere, deberías hacerlo, no sé qué. Pero claro, una parte de ¿Quién mí es esa era, chica? ¿Cómo así? sí, tuvo una buena experiencia. Definitivamente es del team Hot Families que are healthy. Y me dice, bueno, ella era fisioterapeuta
Súper pila, le fue súper bien, quedó seleccionada, la contrataron y empieza a trabajar en la Santa Fe. Y quedó muy agradecida, ¿no? Porque pues ellos, uno construye relaciones, ellos son como, Sí, 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 gracias total. doctora, gracias a usted, no sé qué. Y un día, así como cronológicamente pensando, en ese momento era noviembre de 2018 y mi mamá ya había desistido, mi mami tenía un cáncer muy avanzado, estaba en etapa 4 y a ella ya le habían intentado hacer quimioterapia, pero la primera quimioterapia la dejó casi más de 2 meses en el hospital, una crisis terrible, que en Wow, realidad le estaba haciendo más daño el tratamiento que el en propio realidad, cáncer. exacto, que curar, etcétera. Entonces ya dijeron como ella desistió de las quimioterapias, la apoyamos 100% y estábamos buscando era calidad de vida al final de la vida, que es algo que es un área de la psicología también que me parece hermoso y mil respetos para la gente que lo trabaja porque me parece también muy difícil y es cuidado paliativo, el acompañar a las personas al final de la vida. Entonces, bueno, fue una etapa muy difícil, pero en esos últimos meses estábamos ya como, ella estaba un poquito más estable y estábamos enfocados en su calidad de vida, en cómo hacemos que su vida sea más tranquila, con menos sufrimiento en el tiempo que le quede. Y esta Muy chica un fuerte. día, sí, muy difícil. Han pasado, ya mi mami va a cumplir 6 años de haber fallecido y hay días en que se siente como el primero, o sea, el Claro, no duelo. me puedo Ese es otro podcast que imaginar. tenemos que hacer, el duelo, o sea, Sí, el no, duelo en total. su mayor expresión de mil formas. Sí. Pero bueno, he tenido un proceso, yo creo, como de sanación y de transformación de ese dolor que ya va muy conectado con mi historia y cómo llegué a la clínica que ya les voy contando. Pero esta chica, la que quedó seleccionada, llega Ujú. un día a la oficina y me busca, ay, que necesito hablar con Natalia. Y yo, ay, ¿qué pasó? Ya empezaron los problemas, porque además pasa, ¿no? Entonces empiezan a tener problemas con los jefes y tú tienes que resolver, poner la cara, etcétera. Y Sí, yo, no, total, total, eso parece un colegio. ajá, literal. O sea que sí, no, sí, no. Y entonces llega ella y me dice, hola Natalia, estoy muy bien, me ha ido muy bien, estoy feliz, amo a mi jefe. Y yo, ok, entonces, ¿por qué estás ¿No aquí? es eso? Ajá. Me dice, no, mira, es que te traje esto, agradecimiento súper linda. Y me dice, pero quiero contarte que la familia que fue mi host family, además ella es una gemela que ella y su Okey. hermana estuvieron con la misma host family, o sea, su hermana mayor, su hermana mayor no, son gemelas, a ver, pero su hermana primero estuvo 2 años con la host family y Con después esa vino la familia. otra hermana, Guau. exacto, y siguieron como en contacto. Y me Sí, sí, dice, sí. pues imagínate que mi host family, mi host mom me habló, reach out to me y me dice, me pregunta que si conozco alguna chica colombiana que se quiera ¿Qué venir, quiere? que están buscando una au pair. Les encantan las colombianas, obviamente, o sea, sin Obviamente, duda, porque porque uno hace de todo. literal, Uno baila y sí, trapea y saca al perro, la milla extra siempre, ¿no? Que ahorita hablamos de eso, es algo muy interesante, que uno inmigrante y de latino siempre tiende a hacer esas cosas por tratar de encontrar valor, ¿no? Como de ganarse un lugar. Pero bueno, ya lo O hablamos. de cobrar menos porque qué miedo cobrar y que no me paguen lo que es, o que Total. sí, total, no, sí. Entonces llega ella, me dice eso, me dice, ¿no te gustaría irte? Tú me dijiste que siempre te habías querido ir y que ya casi te gradúas y ellos necesitan a alguien para febrero del 2019 y tú te O sea, gradúas en todo encajaba. enero. Claro, pero yo enseguida dije, no, absolutamente no, porque mi mami estaba viva, o sea, mi mami estaba batallando su enfermedad, Sí, sí, pero sí. ahí la tenía y yo por absolutamente nada del mundo, ni que me pagaran una lotería, me iba a ir de su lado. Entonces yo no, Lu, muchas gracias, también se llama Luisa, muchas gracias. En este momento, pues tengo un proceso como personal y familiar que voy a estar aquí un tiempo y como indefinido, entonces muchas gracias. Noviembre de 2018. Cada diciembre 2018 y a mi mami le entra una crisis súper fuerte, le dio como una neumonía, la neumonía le rompió algo que se llama la pleura que cubre como los pulmones, entonces estaba Sí. entrando agua, entra en una crisis súper difícil, Oh my le tienen God. que hacer una cirugía y en menos de 2 semanas mi mamita se nos va y fallece. Entonces, claro, se me viene el mundo encima a mí, Terrible. diciembre más, bueno, uno nunca está listo para perder a la Sí. persona que quizás a veces es lo más importante en la vida de uno. Y yo fue, pucha, se me vino el mundo Guau. encima, ya sé mi mami, yo me graduó en febrero del 2019 Muy duro. y digo, ¿y ahora qué? Literal, se me vino el mundo encima, no tengo absolutamente ni idea qué quiero hacer o qué voy a hacer con mi vida.
eh, y yo, Porque yo igual me la práctica, perdón, la práctica también la acababa. claro, se Todo, o sea, sí, acababa ya. y la mayoría de lugares, algunos te pueden dejar, muchos no, porque les conviene obviamente tener más un practicante que Que le contratar, paguen menos, sí, sí. que le paguen menos. Y yo enseguida pensé, claro, hoy en día en retrospectiva pienso y digo, yo como que quería era escaparme, o sea, Total, de como pronto sí. irme de esa realidad de ya no va a estar mi mamá aquí. Y bueno, entro en una depresión terrible, el duelo es un mundo que es algo demasiado difícil de navegar, esa crisis también de como, ¿y ahora qué hago? No me hallaba. Y yo le escribo a esta chica y le digo, Luz, ¿sabes qué? Conéctame con tu Host Family. Y empiezo a hablar con ella. Y me acuerdo tanto que a medida que estaba haciendo como cuadrando con todos los temas de mi mami, del funeral, etcétera, me escribe la señora, que hoy en día es como mi familia. Yo tuve una experiencia increíble con esa familia, los amo con mi corazón. Y me dice como que Luisa le pasó mi contacto, que empezáramos a hablar, etcétera. Y empezamos a hablar y nada, conectamos súper bien, tuvimos una videollamada, ella me dijo, nos encantas, por favor, sí, dime lo que necesitas, cuándo te puedes venir, te esperamos en abril. Eran 2 niños, Exacto. Wow. O era sea, un esa niño fue de la familia con la que tú empezaste. sí, así fue que nos conectamos. Era un niño de 4 años y una niña de 6 años en Oakland, y en California, en Oakland. Y entonces, pues, parte la otra parte de la historia. Entonces, bueno, Sí. yo ya, okey, empiezo a organizar todo en Colombia como mientras voy navegando el duelo de mi mami, mientras voy No, batallando todos los días el forzarme a levantarme, porque así es el duelo y la depresión, es como que no te dan ganas de nada no, y es que no. sientes un peso inmenso y como que algo que te está forzando a quedarte en la cama por horas o días. Muy duro. Y yo empiezo a como a preguntarme muchas preguntas, yo creo que existenciales, que a muchas personas les llegan en algún momento. Dicen que a veces en la crisis de los 30, a veces en la crisis de la mediana edad de los 50, pero a mí me empezaron al principio de los 20, que fue cuando pasó esto. Y yo era como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué le da De hoy, ¿qué sentido? quiero ¿A hacer? dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué le da sentido a mi vida? Ya no me importaba ni que me dijeran ni a dónde, porque en nuestra cultura es muy de el que dirán y qué piensan de mí y qué tengo y para estatus y no sé qué, no. Yo era, ¿qué le importa realmente a Natalia? Y qué le da sentido, qué me da propósito. Y yo que empiezo a pensar y bueno, empiezo a pensar sin respuestas, porque eran 1000 No, preguntas pues es sin que. ninguna respuesta. Y yo dije, bueno, una parte de mí sentía, vete, o sea, dale, empieza una nueva vida, algo temporal, pero otra parte de mí decía, como escápate de esto, o sea, ya no hay vida acá, Sí. tu mamá no está, la idea de estar ahí sin ella me daba terror, Wow. no, teníamos una relación demasiado, demasiado cercana, que yo dije, bueno, empiezo a correr todo. No tengo ni idea cómo se hace el proceso de buscar familias, entrevistar, porque yo llegué a Cultural Care, al lugar, a la La agencia, y agencia. dije, ya tengo una familia que está con ustedes, ¿qué tengo que hacer? Lo más fácil del Sí. mundo, ya tenía todo. Y bueno, me acuerdo tanto que en febrero del 2019 me llega un mensaje de mi hot mom, de la señora con la que ya estaba hablando, diciéndome, hola Natalia, era algo como, hola Natalia, espero que estés bien, recordamos que hoy es el día de tu entrevista de la visa, esperamos que te vaya muy bien. Cuando ella me llegó, a mí ya me habían aprobado la visa, ya la tenía. Y me dice, hoy es un día muy feliz porque sabemos que te van a aprobar la visa, pero también es quizás el día más difícil para nosotros. Y No decía puede ser algo que fue el como, mismo día. Fue sí, el mismo fue. día. Sí, una locura. Esas son esas cosas que uno no va entendiendo, pero están conectadas de Atención, alguna forma. atención a esto. Atención. Atención. Y me dice ella, imagínate que el niño, no voy a decir nombres por proteger su No, no, vida, no. pero el niño llevaba varios días con un dolor de cabeza muy intenso, empezó a tener como mareos, vómito, lo llevamos de urgencias, nos devolvieron, mi sentido de mamá me decía que algo pasaba, lo volví a llevar a urgencias y pedí que le hicieran un MRI, como un Sí, escáner, y le han encontrado un tumor cancerígeno al niño de 4 años, como el tamaño de ella me decía como el tamaño de un puño de un humano, de un adulto, claro. inmenso, en un cerebro de un niño de 4 años.
Y yo leía y yo decía, aparte mi inglés en ese momento no era bueno y yo era como, ¿será que es que no estoy entendiendo bien? ¿Será que es algo de un coso de desarrollo? Y yo lo traducía, lo ponía y lo pegaba en Google Translation y yo decía, sí, sí. Y no, realmente sí, me dice, le acaban de encontrar un cáncer al niño de 4 años que yo iba a ¿Qué vas cuidar, a venir a cuidar? que vas a venir a cuidar. Y me dice, entiendo completamente que no quieras venir ya porque acabas de perder a tu mamá por la misma razón, por cáncer. No, no, me da escalofrío. Entonces yo me quedo pensando, pero Lu, yo enseguida, bueno, yo soy muy de decisiones. Digo, cuando uno lo siente hay que hacerlo, hay que tomar la decisión, el riesgo, y soy más de la filosofía de, es mejor intentarlo y decir, bueno, no funcionó, o pucha, la cagué, que preguntarse todos los días, ¿qué ¿Qué si lo pasaría hubiera hecho? si lo hubiera hecho? Y yo dije, no. Yo soy muy espiritual, muy creyente, creo 100% en Dios, y yo dije, siento que esto es algo Un conectado a llamado. esas preguntas que yo estoy teniendo, como, y dije, yo sentía que necesitaba venir a estar para esa familia y con esa familia después de lo que yo había pasado con mi mamá, y además sentía que tenía tanto amor y me había quedado tanto por darle a mi mamá que yo decía, necesito darle esto a algo, Wow. a alguien, y sentía que era con esa familia. Entonces yo no lo pensé 2 veces. Le dije, no, no voy a cambiar mi decisión, tranquilos, yo voy a estar ahí el 8 de abril. De hecho, si necesitan que me vaya antes, esta señora no lo podía creer. Me decía, ¿cómo no? Pues, ¿estás segura? ¿No sientas Wow. compromiso? Me vengo. Y el 2019, Lu, fue el año, después del año más difícil, yo creo que fue el año como de mayor descubrimiento a nivel personal. Muy difícil también porque yo llegué a cuidar a mi pequeñito y acompañar a la familia, a una mamá, a una hermanita de 6 años, a un papá, a navegar el proceso que yo acababa de vivir con mi mamá, Y ni siquiera porque haya estado súper reciente. Tú también lo estabas atravesando. claro, Porque es que el duelo no es como ya pasó y aparte yo creo que cada quien tiene su tiempo para vivir esos duelos. O sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi abuela fallece, yo ese año para mí fue, yo siento que lo bloqueé por total, ¿sabes? Y la relación con mi mamá fue súper complicada ese año y decido venirme. Bueno, ya había decidido 2 meses antes que ella falleciera venirme para acá. Pero hasta que no llegué aquí, siento que como que ese duelo me cayó encima y fue esperen un momento, esto pasó, como que no lo pude interiorizar después de un año que tú dirías. Entonces es como era súper reciente y llegar a acompañar a la familia en todo ese proceso que tú ya has vivido como en los últimos momentos con tu mamá, pero ahora procesar el duelo de tu mamá y todo lo que tiene que ver con el duelo migratorio, el dejar atrás tu familia también, tu gente conocida, tus tradiciones, tu comida, tu cultura, tu idioma, o sea, y, no sé cómo lo lograste. O sea, no, yo Dios mío, tampoco. no, ¿cómo lo hiciste? O sea, Oye, muy fuerte. yo creo que ese es uno de los procesos y yo creo que cosas de las que quiero empezar a transmitir a las personas que te escuchan o que nos estén escuchando es, uno no se da cuenta de lo que está hecho hasta que llega a esos espacios o a esos momentos o esos lugares bien oscuros y te encuentras a ti mismo y te das cuenta de quién eres, de lo que puedes hacer, de qué estás Muy hecho, fuerte. o qué quieres construir. Y eso del duelo literal, a mí me golpeó después cuando llegué acá, o sea, Claro. yo empecé un proceso chistoso, pero siendo psicóloga, nunca había ido al psicólogo y empecé un proceso, recién llegué acá, donde, claro, desde que venga ahora sí intento esto que dicen que es que sirve la terapia y empecé a vivir el duelo de mi mamá acá, literal. Y sola, cuando terminaba de trabajar, me bajaba a mi habitación y me encerraba a llorar y a vivir el duelo, pero ahí fue cuando Ay, no, tuve ese encuentro como face to face, como dices tú después, porque eso es lo que pasa, el cómo funciona el ser humano es cuando no nos golpean esos momentos en ese momento es por protección. El evitar esas sí, emociones es pura supervivencia y pura, en ese momento no puedo y no me puedo permitir sentir y no voy a darle bienvenida a esto porque no puedo. Pero ya cuando uno se da el espacio es como pucha, que es muy necesario. total, Pero total. bueno, el 2019 fue un año donde yo empiezo a encontrar mucho sentido en ese proceso que yo estaba con este niño, pero también en ver un duelo. Yo estaba viviendo como una dicotomía de haber perdido a mi mamá como una hija
que creo que uno como hija de pronto lo que puede más amar, a quien más puede amar de pronto es a su mamá o a su papá, Ese ¿cierto? mamá, sí. Pero además estaba viviendo con una mamá que estaba y una Perdiéndose. familia que estaba viviendo también el duelo de su hijo, que creo, no soy mamá, bueno, de gatas, tengo gatas, por ahí estaban, pero creo que al ser mamá, lo que más amas es a tus hijos. Entonces yo decía, como que empecé a estar en ese Wow. medio de ese duelo, pero además de esa cercanía con la muerte. ¿Cómo vivo con esa dicotomía de todas estas ganas de vivir, pero también esta muerte que me está mostrando que está tan de cerca y que nos puede llegar así, y en nada se nos va la vida y llega una enfermedad que te llevan meses, semanas, años, y me empiezo a preguntar, ok, ¿qué propósito hay en esto, no? Entonces yo empiezo a darla toda, todos los días yo me levantaba y yo me preguntaba, ¿cómo le voy a hacer la vida feliz al niño? ¿Cómo puedo hacer de hoy el día más feliz de su vida? Porque no sabíamos si iba a ser el último. Estábamos hablando de un Ay, cáncer no. de cerebro que es de los más fuertes. Y, y mi chiquito batalló un año, fallece en enero del 2020 y fue No, también demasiado un proceso difícil. O sea, yo sentía que yo estaba llevando, porque con el cáncer, Lu, es algo que yo creo que muchas personas y me alegra demasiado las personas que la han batallado y han sido victoriosas en el proceso, pero muchas veces cuando está tan avanzado, por más fe que uno tenga, yo todos los días yo me veía como con un pie en el cielo y uno en la tierra, porque yo decía, sí tengo mi fe y sé que Dios lo puede todo y lo puede salvar, y lo puede salvar a él, al niño también, pero una parte de mí pues veía la realidad y como lo que se llama la prognosis, ¿no? Como el pronóstico de la realidad del estado de la enfermedad y decía, se va a ir pronto, no nos queda mucho tiempo. Entonces yo sí, decía, ok, no, muy fuerte. ¿cómo vivo con eso? ¿Y qué puedo hacer ahorita en este momento? Entonces fue un proceso donde como que empecé a hacer como mucha luz para esa familia y a tratar de acompañarlos de la forma que más podía. Aparte pasa pandemia, No, no, es que no, 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 basta. O sea, pandemia, no podíamos salir. Entonces, bueno, fue un proceso donde ahora yo sí, de las guerreras favoritas de Dios. ay, siento que ya, marica, no De más, ya, verdad. déjame. Y empiezo a encontrar mucho sentido, Lu, con ese, el transformar ese dolor en un propósito, que no victimizarme en el sentido, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me quitaron a mi mamá? ¿Por qué vengo y me pasa esto con ese niño? No, dije, ¿por qué está pasando? Por alguna razón está pasando ¿Para qué? y preguntarme el para qué. Exacto, me encanta y eso es algo que trabajo con mis pacientes. A veces no es muy funcional preguntarnos por qué, sino para qué está pasando. Es muy difícil Mi cuando mamá me dice eso todo el tiempo. el por qué encuentras mil razones, pero el para qué nos lleva a propósito, a sentido, a conectar con algo que nos dé significado. Y yo entendí, yo dije, bueno, ok. Siempre me gustó mucho, esto también se lo agradezco mucho a una de mis mejores amigas acá, mi argentina favorita, eh, que ella me decía, o sea, tú tienes una carrera, ese es como un don de que la gente siempre fui la amiga que llamaban en las tusas cuando algo pasaba, cuando querían un consejo, cuando querían que los escuchara. Sí. Entonces, como que sentía que ya esa parte ahí estaba y dije, bueno, empecé a hacer unos entrenamientos, me hice un certificado en unas terapias que ya más adelante les cuento y me dice mi amiga, ¿por qué no empiezas a ofrecer terapia online? Y yo, bueno, sí, pues tengo que mover de alguna forma mi título. Y fue muy chistoso porque empecé a promocionar en los grupos de Alpers con niñas y me llegó aquí, Sí. acá y pues, rapidísimo. Y además la daba súper barata, como a $20. O sea, yo decía, quiero la experiencia y quiero empezar a darle sentido a esto que se me está empezando a mover por dentro. Pero te lanzaste porque De también qué una, miedo. O sea, pues pienso yo que digamos, de pronto una persona que hizo la práctica en eso, como que ya ha tratado paciente antes, como todo, porque pues sí, tienes toda la teoría, pero también es ahora cómo lo pongo en práctica, qué hago con todo esto que tengo en mi cabeza, ¿verdad? ujú, Y el lanzarte a, ok, vamos a hacerlo y también entender pues la responsabilidad que eso lleva, porque pues es una responsabilidad muy grande tú empezar un proceso terapéutico con una persona, o sea, estamos hablando 100%. de sus emociones, de su capacidad mental, estamos hablando de muchas cosas, que es una responsabilidad muy grande, es más allá de sentarse a escuchar, o sea, como que la gente, o no sé, desmintamos eso también, la 100%. responsabilidad de un terapeuta, porque Grandísima. lo que tú digas pesa y sí, o sea, muy Por muy eso dura la
Por eso hice 2 entrenamientos que me ayudaron como a tener más herramientas, pero a sentirme con más confianza, okey, sí estoy lista y sí sé lo que estaba. Y al tiempo tenía una colega en Colombia con la que hacía supervisión, entonces como que no estaba tan solita en el camino. Empiezo a hacer eso y paralelamente, eh, conozco algo que también quiero compartir, es muy importante cuando uno empieza a pensar, o sea, ¿cómo voy a ejercer mi carrera acá? Las conexiones son muy importantes. El Es que la vida te networking, cuenta. el darte a conocer, el que así estés aquí como niñera o haciendo Uber o como constructor, como lo que sea, que te presentes por quién eres y por tus títulos y lo que, y soy un ingeniero y soy un psicólogo y etcétera. A mí siempre me decían, y yo, no, estoy haciendo un programa cultural, pero soy psicóloga. Y empecé a Muchas gracias. conocer gente, etcétera. Y bueno, para no alargar tanto la historia, empiezo a hacer un voluntariado con una organización, una non-profit sin ánimo de lucro, que ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Ay, Donde conectamos, que era una línea de ayuda para la prevención del suicidio. Entonces, atención en crisis. en crisis. Entonces, las personas texteaban y uno estaba frente de un computador esperando a que alguien escribiera y para A la responder, crisis. ajá, en la crisis, ayudara como a de-escalate, como a calmar esa crisis, como a brindar un poquito de esperanza, de anclar la persona. Y empiezo a hacer un tiempo como voluntaria, o sea, me entrené y yo era la que hacía los shifts y ya luego fue cuando nos conocimos que empiezo a hacer la parte de entrenar a nuevos voluntarios, que fue cuando tú aplicaste a eso. Me encantaría que Ajá. nos contaras también por qué quisiste aplicar, qué te llamó la atención, cómo Es fue la que yo creo experiencia. que estoy tratando de recordarlo, porque yo creo que tú eso también fue por un grupo de au pairs. Y otra vez te digo, yo estaba en la búsqueda yo pues ya estaba buscando cómo aplicar a estudiante y estaba en mi dualidad de quiero hacerlo clínico o me voy a seguir por recursos humanos. Y eso lo vi, yo me parece Ujú, fascinante porque era con supervisión, en un entrenamiento, no era literalmente terapia en sí como tal, pues porque yo sí sentía cuánto tiempo llevo alejada del estudio, porque yo me gradué en el 2000, eso fue, ¿qué? Diciembre de 2017, y tenía todos esos años en recursos humanos y, bueno, otros tipos de cosas que nada que ver con salud mental. Y yo acababa de salir de una crisis bien fuerte también mental, en la que estuve en el hoyo, en el que de verdad también quise morirme. Entonces yo siento que también quise como conectar con eso y como que yo estaba ahí con esos pensamientos suicidas y de verdad la importancia de poder hablarlo, de poder decir, eso es lo que estoy pensando en este momento, ujú, como estar del otro lado ahí. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me motivó, el haber estado también como en una posición de vulnerabilidad, tal vez sin apoyo suficiente acá, pero también lo otro que es realmente me apasiona esto y una de las cosas por las cuales creo el podcast es, ok, listo, no estoy tratando paciente, ¿verdad? Pero quisiera conectar, quisiera primero transmitir ese mensaje, ok, de la salud mental realmente lo importante que es el cuidado que deberíamos ponerle y el poder conectar con ujú, profesionales de la salud de, ujú, ok, yo no estoy, porque vuelvo y digo, me siento que es una responsabilidad muy grande como para decir, ah, no, no he estado supervisada, no, entonces digo, pero qué bonito poder conectarlo con personas como tú, ¿me entiendes? Con colegas. Entonces, ujú, no sé, para mí también, aparte que recuerdo que yo estaba buscando otra vez cómo volver a la iglesia, como todo eso, y recuerdo que tenía un enfoque, no sé mm, si era cristiano, de hecho. Entonces, como que para mí fue como, wow, es un mix de eso y qué bonito porque puede ser también como sanador para mí. mm. Y ya así fue como, creo que te escribí, te dije yo estoy Sí, interesada en sí, hacer sí, sí. esto y Así esto fue. necesito un tiempo. Y fue hermoso, pero mira que quiero resaltar varias cosas que vienen a mi cabecita cuando te estaba escuchando y fue cuando uno empieza a buscar algo, llega. O sea, como si tú tienes muy claras las intenciones de lo que quieres. Tú estabas buscando conectar con tu carrera, pero además como un poquito con la relación con Dios y etcétera, y te llegaron dos en una. Y sí, era mm, como una iniciativa de una iglesia que estaban haciendo todo el tema de la línea, etcétera, con la esperanza con el propósito de eso, de brindar algo de luz y esperanza en un momento donde a diario Exacto. las tasas de Sí. suicidio cada vez aumentan, mientras estamos acá hablando,
hay alguien que se está quitando su vida o que está pensando que el mundo sería mejor sin ellos en él. Para mí eso también fue muy importante. O sea, ¿qué podemos hacer dentro de esto? Y me encanta lo que tú dices, o sea, tú estabas buscando y ahí eso es lo que quiero empezar a compartir. O sea, hay oportunidades, muchas oportunidades, hay formas. Yo a cualquier persona que llegue acá, como sea que llegue, les digo, busquen voluntariados, y páginas, hay oportunidades Wow. en lo que sea para conectar y para empezar a tener experiencia en en tu profesión, pero a construir experiencia acá. Porque cuando vayas a aplicar aquí, voy a correr un poquito porque el sol está empezando a salir, hablando de luz. Y sí, entonces yo digo, hay formas, pero a veces no sabemos. O no hay nadie que nos diga como, si Es puedes, que no te yo rindas. siento que es eso, no hay la información no está tan disponible, porque es más de lo mismo, o sea, otra vez sin desmeditar, pero yo tampoco sabía que estudiante, yo ni siquiera sabía si me quería quedar acá. Yo ya había Ujú. pagado para irme por allá a Noruega, o yo no me acuerdo para dónde, de au pair, a otro lado, yo voy a sufrir, pero lejos, en otro Ah, lado, ya sufrí mucho aquí. mejor sufrir en Europa que acá. Sí, pero y ahí conocí, bueno, a una de mis mejores amigas acá que también me dijo, no, yo estoy haciendo todo lo de estudiante y eso es lo que tienes que hacer y tal, que también fue para mí un ángel en ese momento y luz, porque yo otra vez te digo, no tenía ni idea, o sea, yo decía, pero ya pero sí, voy a tomar la decisión de estudiar, la conocí. Y ahí es cuando ya me empieza a explicar todo el proceso de qué es lo que tengo que hacer. Ajá. Cuando yo elijo, digo, no, yo definitivamente quiero hacer los recursos humanos, ya me voy a ir por eso. Encuentro el lugar donde está lo que quiero estudiar. Y así se va dando. Se Claro va que sí, dando, está, que no se es va fácil dando. para nada, pero toma decisión. Entonces, nada, hicimos ese voluntariado, ¿verdad? Después de un tiempo, ellos me contratan, trabajo un tiempo con ellos, como año y medio creo que fue, y eso me ayudó a tener mucha experiencia y un lenguaje clínico, porque además era todo en inglés, la mayoría, o sea, muy pocas cosas eran en español, entonces me hizo desarrollar un lenguaje clínico y académico, ahí ya tú puedes aplicar a un permiso de proceso de permiso de trabajo, etcétera. Y fue lo que me ayudó la experiencia, o sea, el poner en mi hoja de vida año y medio trabajando con esta organización, haciendo esto, tengo experiencia en esto, a conseguir hoy en día mi trabajo con el Estado que ya llevo 3 años y que ha sido una Wow. maravilla. Me han apoyado increíble. Imagínate que yo empecé. Entonces, esa es la otra forma, ese es el otro punto que yo quería tocar. A veces de pronto no vas a empezar de donde quisieras, Es que sino de es, donde te toca. Entonces, yo empecé trabajando como un que se llama aquí Care Facilitator o Case Manager, que sí. básicamente es como gestor de caso. Entonces, ¿qué Ay, no me lo significa? vas a creer. Perdóname, sí, no, a mí es que yo estuve en ese momento, a mí me ofrecieron en Catholic Charity, bueno, me Hay un ofrecieron ahí montón. bien a case manager, pero Case yo Manager. ahí también fue otro punto de mi decisión. Dije, ¿me quiero ir por esto o quiero terminar los recursos humanos? Porque siento que emocionalmente también es un trabajo muy No, ya demandante. les voy a contar, O ya sea, les voy a contar mis primeros meses en ese trabajo, o sea, fue como. también es muy fuerte. Exacto. Entonces, bueno, entonces yo dije como que, ok, es eso, o yo también había considerado el estudiar, hacer un certificate en Human Resources, en recursos humanos, pero yo sentía la parte clínica, yo decía, no, o sea, después de tener Es, esa experiencia, yo vi tanta necesidad en esa línea donde a diario escribían no una, sino muchísimas personas al borde de quererse suicidar, llenas de depresión, crisis existenciales, de todo, que yo decía, hay mucha necesidad y esa experiencia me movió mucho y me conectó con esas preguntas que estaba teniendo hacía unos años de qué me da sentido, qué le da propósito a mi vida. Apliqué ese trabajo, empiezo a trabajar y qué reto, como dices tú. Entonces, ¿qué es un case manager? ¿Por qué apliqué? Porque yo empecé a buscar como qué trabajos requieren un bachelor's degree, o sea, un pregrado en psicología y no te requieren un magister, una maestría. Entonces eh, empiezo a buscar y me salía mucho algo que se llama case manager o algo que se llama peer mentor, que te decían como tener un bachelor's degree, un pregrado en psicología y tener experiencia, ya sea personal o de alguien más, con temas de salud mental, tu propia depresión, tu propia ansiedad, lo que sea. Y yo aplico a ciegas, así a mí no me importó de que no tuviera el super perfil, el super no, yo empiezo a aplicar. Y no había ni siquiera terminado mi contrato con Help Online, que era la non-profit,
y me llaman, o sea, fue una cuestión de así, entrevistas, correos, aplica aquí, aplica acá, tiene permiso de trabajo, sí, haga esto, etcétera, o sea, en menos de 3 semanas yo ya tenía trabajo con ellos y yo, ¿es en serio? Para mí fue como, no lo podía creer que estaba consiguiendo ya un full time con beneficios En lo tuyo. en lo Sí. mío, con beneficios, con un montón de prestaciones que trabajar con el gobierno, pues, dan muchos, muchos beneficios, y, y más el poder empezar a ganar más experiencia a otro nivel, porque acá era entrar a trabajar Total. a una organización inmensa, con un grupo de clínicos inmenso, con un equipo multidisciplinario, con un psiquiatra, con otros terapeutas, pero ya clínicos de hace años, etcétera. Entonces yo decía, ok, los primeros meses, bueno, el primer mes fue puro entrenamiento y ya después te dan como un caseload, un grupo de pacientes y tú eres como El gestor el de gestor, el lead clinician de ese grupo y empiezas tú, o sea, cuando hablamos de case management es ayudar a gestionar todas sus necesidades, no solamente de salud mental, sino de todo. económica, Económica, conectarlas con las ayudas sociales, con los beneficios. Cuando yo pienso en muy antes, fuerte. sí, demasiado. Cuando yo pienso en llegar a un punto de poder hacer terapia y empezar a conectar en muchas cosas que quisiéramos, pensando en la pirámide, no sé si te acuerdas de la pirámide de Maslow, que es de Sí, las necesidades, hay que empezar por lo básico. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Comida, vivienda, las necesidades básicas de la parte el ser fisiológica. humano. Porque ¿cómo voy a trabajar en la depresión o en la autoeficacia o en la autoestima si ni siquiera tengo un techo o no estoy comiendo todos los días? Entonces a mí me empezó a llamar mucho y a conectar mucho con la parte de justicia social. Me encantó como esa vaina de, ok, Wao. esto es lo que puedo hacer, a pesar de que hay mil injusticias afuera y mil desigualdades, eso es lo que yo puedo hacer y es en el día a día, como show up para ellos. Y cuando te digo show up, era una semana para mí, a veces un día era empezar a las 9 de la mañana en una corte, luego ir a una cárcel, luego ir a un hospital psiquiátrico, Oh luego my God. luego reunirme afuera de la tent, de la carpa donde viven, porque hay muchos que son Sí, unhoused, que no tienen vivienda. Entonces fue un trabajo que yo todos los días, a veces decía como, ¿en qué me metí? ¿En qué créeme. firmé? De que a veces me llamaban y me decían, me acabo de tomar unas pastillas, gracias por todo. Y yo tenía que intervenir y mandar a los crisis responders porque acababan de intentar Pues, suicidarse y así esto. Entonces mi día a día a veces todavía, pero bueno, ya oh es my como God. un músculo que tú vas construyendo, hay mucho Claro, apoyo, te vas entrenando y ya vas aprendiendo a trabajar con esta población. Pero empecé como case manager y al año de trabajar con ellos fue que empecé la maestría. Porque ahí fue cuando todo lo que tú dices, es muy difícil ejercer acá la parte clínica y hay muchos requisitos. Entonces, cuando yo veía, ok, ¿qué necesito para ejercer como terapeuta en el estado de California? es diferente. Como poder llegar a ciertos trabajos, ya si uno quiere como con compañías a veces. Por la parte externa, consulta externa, yo tengo mi licencia de Colombia y la experiencia, entonces eso como que así es que manejo mis consultas de externas y ya la experiencia que he tenido acá y los años. Entonces era o tener tantos años de experiencia clínica ya o tener una maestría. Bueno, la maestría te exige tales cosas y luego graduarte y luego 3000 horas bajo supervisión para Supervisión. aplicar a una licencia y luego la licencia. Bueno, eso es todo un camino que aún voy Es ahí. que, Todavía no lo, wow. ahí voy, pero No, y el dinero que cuesta realmente. dinero Que eso es carísimo. otra cosa Es que increíble. tú, Es sí, absurdo, pero no es imposible. O sea, pero yo, no es imposible. claro, cuando yo miré, yo apliqué a varias universidades y la que más me gustaba era la universidad en la que estoy, la Universidad de San Francisco. Y, y yo me acuerdo que cuando apliqué, yo le entregué todo a Dios y le dije como, ok, hermano, si tú me estás trayendo hasta acá, por algo es, y yo solo estoy haciendo caso, o sea, yo estoy haciendo caso a lo que tú me estás llamando, a lo que me estás diciendo que es como mi propósito, Lo otro etcétera. es, Y yo, ok. Y le dije, pero cuando me llegó la carta de que me aceptaron en la universidad, yo no lo podía creer. Yo decía, o sea, jamás me imaginé hacer una maestría en otro país, en otro idioma. Y dije, ok, si tú me trajiste hasta acá, tú me vas a llevar hasta el final y en todo el camino. Y me acuerdo mucho que
los precios eran absurdos, o sea, por semestre son Es que casi $12,000 y son 3 por semestres al semestre, año y son 3 años, o sea, es hartísimo. Entonces yo decía: "¿Dónde voy a sacar esa demasiado. plata?". El to go, Dios proveerá. Como buena colombiana, no gastemos que Dios provea. No, mentiras. Ella confió, confía. No, pero lo que es confiar, de verdad, lo que fue confiar. Confiar Yo siento que también la vocación que tienes, de verdad, fue un llamado. fue Es un la, llamado, sí, y el como hacer mi parte, ¿no? Como que yo, obviamente, yo estaba ahorrando siendo au pair desde hace mucho para algo, pero no sabía para qué. Yo estaba ahorrando para estudio porque sabía que iba a ser costoso, pero no sabía que era para una maestría en psicología clínica. Y empecé a ahorrar y cuando me llegó el recibo del primer semestre, yo ya tenía todo para pagar así, de contado. De hecho, no me estás preguntando hoy, pero no tengo ni idea de cómo sacar un préstamo porque gracias a Dios, gracias a mi esposo wow. querido amado, a la familia, a mi trabajo duro que me he trabajado full time al mismo tiempo de hacer la maestría, no me he tomado ningún descanso para poder pagar la maestría de contado y lo logré. O sea, ya vamos a terminar, ya Ay, casi me te gradúo y lo felicito. logré, pero porque yo se lo dije a Dios desde el principio, si tú me trajiste hasta acá y lo declaré y yo creo que, o sea, si bien yo sé que no hay ciencia mucho en el tema de declarar y afirmar, pero sí es lo que uno dice y lo que uno, y como, ¿qué voy a hacer de mi parte? ¿Qué está dentro de mi control para eso? ¿Qué pasos voy a hacer? Súper juiciosa financieramente, ahorrando full, haciendo mil cambios, mil sacrificios. No he ido a Colombia en 5 años, o sea, mil cosas para poder lograr esa meta, ¿no? Entonces también es como, sí, uno quiere ejercer, quiere estudiar, quiere etcétera, pero no te va a caer del cielo. Es qué puedo hacer y qué está dentro de mi control y qué sacrificios y qué voy a hacer para esa meta. Entonces, como que Es todo. que yo creo que algo importante que tú mencionabas eso es como entender que no vas a empezar en donde te gustaría ya estar, ¿verdad? Exacto, Y que todo es un proceso y que es un proceso que toma tiempo. cien por Y pienso ciento. que estamos ahorita como es un mundo en el que todo es súper inmediato, todo es de ya para allá y yo incluida estoy ahí, me frustro muy rápido, es como, pero no tengo ya lo que quiero tener, no tengo la relación que quiero tener, o sea, no, no estoy ahí, es esa frustración, pero es también entender cómo, a ver, o sea, de verdad, lo que mencionaba en mi anterior episodio, las micro victorias que estoy haciendo hoy, Cien por que de verdad ciento. me puedo felicitar para seguir, exacto, construyendo el camino a donde quiero estar. Ujú, Para luego poder, lo que tú dices, esa mirada en retrospectiva y decir, wow, mira todo lo que has hecho, ujú, no solamente como para ti, sino para la población también, o sea, cuántas vidas en realidad has salvado, cuántas vidas has impactado. ujú. No, la verdad que te admiro muchísimo, Y lo Maricel. más lindo, lo que creo que lo pienso al escuchar tu historia, al escuchar mi historia es, también me salvé a mí, o sea, me encontré a mí Total, misma, me total. saqué de ese hoyo oscuro en el que estaba y no encontraba sentido después de perder a mi mamá y No, ver la muerte tan de cerca. Y dije, no, o sea, no me quiero quedar ahí y empecé a construir la vida que quiero vivir y que hoy en día vivo. Y lo que dices tú, esos micro logros de que a veces creo que es muy de nuestra sociedad el compararnos y el mirar aquí, quién está allá y quién no sé qué. Pero cuando miramos para abajo y miramos que hay personas que están muchísimo, o sea, con muchas necesidades más grandes o frustraciones, etcétera, es juepucha, ahí sí como nuestra paisana Carol G, o sea, la cantidad de milagros y la misma cosa, el vivir maravillado por el día a día, por lo cotidiano, por lo que logramos, por lo que no a total. veces también y aceptarlo todo y saber que es parte de nosotros, pero sí es algo muy inspirador y por eso o sea, creo que quería y se nos pueden ir horas acá hablando de tanto que quisiéramos como aportar a la comunidad latina y a cualquiera que nos está escuchando pero sí es posible no solamente ejercer tu carrera, sino no renunciar a tus sueños. Y cuando hablo de No eso renunciar. es hacia tu carrera, hacia la relación que sueñas, hacia la vida que quieres construir, pero sí teniendo como ciertos pasos de tu parte y hacer esa parte, que ya Dios, el universo, Buda, lo que creas, va a hacer su parte después. Pero sí es posible. Y creo que eso también es lo que trabajo mucho. Yo, entonces hoy en día estoy haciendo. Te iba a preguntar, ¿qué es Ujú. lo que creaste ahora? Sí, ahí les vamos a compartir en el episodio, pero tengo como un proyecto y un sueño que le estoy dando mucha vida. Tengo muchas ideas, pero básicamente lo que quiero transmitir es eso,
cómo empezamos a construir una vida con sentido, a conectar con ese propósito o sentido, pero pues todo relacionado con la parte de salud mental. Doy terapia, me encanta hacer terapia de parejas, que es algo que no es fácil, pero hay mucho también. Trabajo también con consulta externa pues a nivel individual. Y tengo ahí un mini Instagram que le estoy empezando a dar mis respetos, querida, con la parte de crear contenido, porque eso es un trabajo de tiempo completo. De tiempo completo, no, la gente que se dedica full time, eso es una cosa Mis muy respetos. demandante, creo que todo, sí, Pero sí, ahí poco a poco le estoy dando vida. ¿Cómo es Ahorita el nombre? el nombre es Atir Sense Counseling, que ahí en el Instagram les cuento el qué significa latir, pero básicamente es el nombre de mi mamita al revés, Rita era su nombre, pero es eso que me dio vida, irónicamente, después de estar en el lugar en el que estaba, Bueno, como esa sí, dicotomía de la vida y la muerte me llevó a hoy encontrar propósito, sentido y cómo he increíble. transformado como ese duelo, pero lo que quiero transmitir a los demás. Entonces ahí poco a poco le estamos dando vida, pero sí ofrezco terapia. La mayoría de mis pacientes de consulta externa o de mis consultantes son inmigrantes, latinos inmigrantes que vienen en Estados Unidos. ¿Qué temas manejo? Relaciones, transiciones, ansiedad, depresión, autoestima, temas de también, en eso hay que ser un poquito más cuidadoso cuando es como, digamos, cuando se está la parte de ideación suicida como un poquito más de alto riesgo, porque ahí sí ya de pronto lo mejor es estar con alguien que veas en persona y que trabajen, que viva en tu mismo lugar, pero siempre puedo referir también, y ya, ahí estamos también para seguir siendo Increíble. ese puente, y me parece hermoso lo que haces tú en este espacio, porque creo que todos de alguna manera podemos ser ese puente para y ser ese angelito o encontrar ese angelito que nos ayuda a llegar a ese lugar que queremos y también a vivir el día a día como si fuera también el último, ¿no? O sea, como con Y que mucho. es difícil realmente, con el corre-corre es bien difícil, pero sí, siento que de eso se trata realmente de crear comunidad, Ujú, sí, de crear relaciones, de tener como esa red de apoyo también, ¿cierto? Como vuelvo y digo, yo no, mi intención sí, nunca fue como voy a tratar paciente, pero sí, pero soy súper pro therapy, o sea, mm, yo quiero que todo el mundo vaya a total. terapia, Es más, y es no una red necesariamente flag porque si no si no va a terapia, es una red flag. no necesariamente porque estés mal, es que no tienes que esperar a estar en el hoyo, que yo siento que fue como me pasó a mí, Ujú, hasta que no estuve en el hoyo, hasta que no estuve con ataques de pánico, con ujú, ideaciones, y ahí fue cuando alcé la mano y dije, ok, yo, esto no está bien, como que ujú, necesito ayuda, es más como por prevención, siempre es ujú, bueno poder, no sé, hablar con alguien desde otra perspectiva, ¿verdad? ujú. Que te pueda voltear las cosas un poco, que tú digas, ok, estoy reconociendo que no sé, el manejo de la ira, como que hay cositas que, Y vuelvo y sanar. digo, no tienes que estar roto, pues, en un trastorno de ansiedad o de, qué sé yo, disociación de la personalidad, para llegar de verdad a decir, hey, hay un tema pendiente con, no sé, una relación que acaba de terminar que de Ujú. verdad me pegó muy duro y quiero transitarla con alguien. O, sí, o sea, tantas situaciones y también como entender que pienso que hay momentos que no es como que uno va a terapia y ya, entonces hay un punto de llegada y ya nunca más. No, siento que obviamente pues por las experiencias de tu vida, de tus vivencias, tus cosas, va a volver a detonar ciertas cosas que pensaste que tal vez ya habías trabajado, ¿cierto? Tal Cierto cual. trauma que tal vez ya está ahí y hubo otro evento en tu vida que volvió a abrir eso, que volvió. Entonces, siento que ahí es aquí donde poner atención Ujú, y conectar. Vuelvo y digo, qué bonito total. tener este espacio, una comunidad en el que te puedo decir, mira, está esta terapia disponible, está este servicio, está este otro recurso. Ujú. Y me acuerdo también tú cuando compartiste conmigo material de estudio que compartiste conmigo también, fue como, Súper hey, estoy lindo. estudiando esto, tómalo, o sea, no Total. porque Exacto, creo que hay eso que quisiera que fuera un poquito diferente en nuestra cultura. En verdad, a veces los latinos se dan durísimo con los latinos nos damos y muy yo quiero duros, sí. romper eso y más bien decir, hombre, si esto me ha servido y me ayuda a mí, ¿por qué no compartirlo con más? Es más, abro y de verdad que acá les va a compartir mi Instagram y escríbanme los que quieran en cómo puedes, o sea, buscar tu carrera, cómo puedes empezar, cómo puedes empezar a cuáles serían los pasos que podrías conectar, qué puedes empezar a hacer, porque
o sea, feliz de compartir lo que me ha servido, o sea, porque para qué me voy a quedar todo esto yo sola, si podemos ser comunidad y ser esa ayuda que quisiéramos haber tenido. O sea, cuando yo te decía, a mí me hubiese encantado que yo hubiera escuchado algo como hoy o haber conocido a alguien donde que cómo puedo empezar a ejercer, qué puedo hacer, qué puedo estudiar, etcétera, y que una voz me dijera, sí se puede, y no hacerlo solita como lo tuve que hacer, pero bueno, ya hoy yo puedo ser esa persona, tú puedes ser esa persona que estoy segura que hay 1 millón de personas tratando de ejercer y como con esas De encontrar frustraciones. eso. Y lo que dices tú, a veces uno tiene que tomar decisiones. Yo podría haber seguido, que quiero aclarar, no hay absolutamente nada malo, ni y es de hecho algo muy, muy importante en los otros tipos de trabajo, etcétera, pero yo sabía que yo no quería trabajar como niñera, que yo tenía una profesión y que Es que así me pagaran más, porque aquí te pagan súper sí, bien y haces me un pasó montón de igual. plata, etcétera, pero yo quería seguir mi profesión y crecer profesionalmente en ese aspecto. Entonces, ¿qué? Tuve que sacrificar un montón de miles de dólares que me hubiesen pagado, pero Sí, pero es que lo que tú dices, el importante no renunciar a los sueños, que como que ujú, realmente qué es lo que quieres y también esa pregunta de, porque a veces creemos que sabemos lo que queremos, pero resulta que es el plan de alguien más. Es lo que me enseñaron, es lo que vi, es lo que veo que funcionó sí. para los O la demás, narrativa que me pero crearon de cuál es el la éxito, la narrativa vida exitosa, no, es muy y es tuyo. eso realmente lo que para ti es tu Contacto respuesta. en España también, que es una psicóloga Increíble. feminista, ahí las conectamos. Ahí está. Sí, es que Pero qué bonito crear eso, ese hermoso espacio de comunidad. y también la idea, esto que nos estás contando y que se lo podamos compartir a todos también es, no importa si empiezas de nuevo, ni a la edad, cuántas veces tienes que volver a empezar de cero, no importa. O sea, yo tengo compañeros en mi maestría de 50 y pico de años que vienen de áreas de finanzas, de trabajar en bancos, en bioquímica, no sé qué, Increíble. y renunciaron a sus carreras de años y dijeron, quiero ser un terapeuta, Wow. y hoy están estudiando una maestría después de ser papás, de ser esposos, etcétera. Y mira, entonces nunca es tarde para darle vida a esos Sí, sueños y es posible, no es fácil, pero tampoco es imposible. para no es entendiendo los sacrificios que hay que hacer. Ujú. Total. No, Ay, gracias. gracias a Gracias, Nata, ti. por compartir toda tu historia. Definitivamente sí hay muchísimo tema de qué hablar. Aquí nos veremos de nuevo. Y me quedé entregada con el tema de lo del duelo. Me parece que es un tema bien denso y bonito también de explorar. Ujú. Con el tema que hablas de terapias de pareja, también Ahí interesante volveremos. saber cómo te ven eso, relaciones. Así que espero volver a tenerte en este Aquí espacio. estaré. Gracias, gracias, gracias también por todo lo que comunicas, por todo el amor que le pones, porque realmente lo puedo sentir, lo puedo ver. Sé que es apasionada por lo que haces y por eso también siento que es también importante. Es tu corazón y tu intención lo que también te ha llevado tan lejos. Ujú. Así que gracias por este espacio. Voy a compartir así el link de tu Instagram, de tu página para que miren, para que se contacten contigo y ahí Gracias, estamos. gracias a ti, Sí, Lu. Me encanta lo que haces y aquí estaremos para seguir creando lo que queremos, comunidad y apoyo en nuestra comunidad y también inspirar a los otros, así como muchos nos han inspirado, así como tú y yo, inspirado a nosotros y poder tener una vida que sí pedimos. y que queremos. Gracias, gracias por escucharnos, por llegar hasta el final. Si llegaste hasta el final de este episodio, gracias por el tiempo que dedicaste para escucharnos. Esperamos de verdad que alguna de estas palabras te hayan llegado. Escríbenos, coméntanos y si tal vez también quieres compartir tu historia, ¿por qué no? También me puedes escribir y puedes estar en este espacio. Así que gracias nuevamente, besos, se cuidan. Ah. Bye bye.